¿Sabías que la mayoría de alimentos que consumes hoy han sido manipulados y mejorados genéticamente? Buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos al podcast Ciencia sin Bata. El día de hoy abriremos con un dato curioso, y es que en 1998 en Hawái la papaya enfrentaba grandes problemas debido al virus PRSV o Papaya Ring Spot Virus, que amenazaba el cultivo en Hawái. Este virus era agresivo y actuaba muy rápido, por lo que los científicos tuvieron que desarrollar un tipo de papaya transgénica resistente al virus. Este fue un caso exitoso que explicaremos más adelante, pero no es el único, ya que el maíz, el arroz y muchos otros cultivos han sido modificados y mejorados con diversas técnicas genéticas. Así que veamos un poco de qué se trata la manipulación genética de cultivos. La manipulación y mejora de cultivos son técnicas que se utilizan para modificar el ADN de las plantas, optimizando su producción, la resistencia a factores como los cambios climáticos, la resistencia a plagas, insectos y virus y hongos, o el aumento de sus factores nutricionales, entre otros. Esto se hace con el fin de abastecer la alta demanda de alimentos en el mercado mundial. En la antigüedad, antes de que existiera la tecnología en el campo de la ingeniería genética y la edición genómica, los agricultores y hasta los indígenas usaban un método de mejoramiento más tradicional, que consistía en cruzar las plantas de la misma especie o especies sexualmente compatibles con características que deseaban potenciar. Y estos cruces se hacían durante varias generaciones hasta establecer dichos genes más provechosos para su consumo, siendo este el caso, por ejemplo, del cultivo de maíz, que inicialmente era una planta con mazorcas diminutas y pocos granos de maíz envueltos en cáscaras tan duras como rocas. De modo que los pobladores de ese momento utilizaron la selección artificial, aún sin saber a ciencia cierta que era, y a esto se le llamó la domesticación del maíz a partir del teosinte. En el artículo Three Strategies of Transgenic Manipulation for Crop Improvement, publicado en la revista Frontiers in Plant Science, se habla de las tres estrategias más utilizadas actualmente y con mejores resultados, que son, en primer lugar, la expresión heteróloga, que consiste en introducir genes completamente nuevos que provienen de especies lejanas, como bacterias o virus. En segundo lugar, la sobreexpresión, que aumenta artificialmente la actividad de genes propios originales de la planta, que son los genes endógenos. Y en tercer lugar, la supresión o silenciamiento, que básicamente lo que hace es apagar o disminuir la cantidad de ciertos genes no deseados utilizando tecnologías como el ARN de interferencia o la edición genómica con CRISPR-Cas. Para que tengan una idea de cómo funciona esto y qué impacto tiene en la actualidad, mencionaremos tres casos que son la historia del maíz, la papaya y el arroz dorado. Según el artículo Genetically Modified Corn Literature Review de Ondrej Czernicki en la Universidad de Arizona, el maíz es una de las plantas modificadas por selección artificial, o sea, por elección y acción humana, de la que se tienen registros más antiguos. Los arqueólogos e historiadores afirman que su domesticación pudo haberse dado hace más o menos 7.000 a 10.000 años, a partir del teosinte. Sin embargo, esta no fue la única mejora que se le hizo a esta planta, porque en la década de los 90 aparece el primer maíz comercial genéticamente modificado o transgénico, desarrollado por Monsanto en 1996. Un maíz que era más resistente a plagas, herbicidas y condiciones extremas del ambiente. A partir de ese momento se han seguido haciendo modificaciones de tamaño, dulzor, color y nutrientes hasta el producto que tenemos hoy en día en el mercado. Algunos de los métodos utilizados son QLT, que permite identificar genes relacionados con características específicas como dulzor, tamaño, resistencia, productividad, entre otros. El método CRISPR-Cas, que es una herramienta de edición genética que funciona como unas tijeras moleculares que elimina o modifica genes específicos en el ADN.
y finalmente marcadores moleculares que son utilizados para detectar más rápidamente genes útiles y así acelerar su mejoramiento. El otro caso es el de la papaya, que enfrenta diversos problemas por su baja diversidad genética. Es por esto que cuando apareció el virus PRSB o virus de la mancha anular, la papaya no tenía los genes necesarios para combatirlo. Este virus creaba manchas con forma de anillos verdes oscuros en su cáscara, hacía que su fruto se volviera deforme y sus hojas más pequeñas, además que reducía su tamaño y le impedía hacer su proceso normal de fotosíntesis. También se transmitía muy rápidamente mediante insectos u otras plantas infectadas. En respuesta a esto, se usó el método de bombardeo de partículas en el cual se insertó un gen del virus relacionado con la proteína de la cápside viral que producía proteínas o ARN viral que activaban mecanismos de defensa o silenciamiento en la papaya. De este modo se pudo salvar el cultivo en Hawái y actualmente se utilizan métodos como el CRISPR-Cas9, la transformación con Agrobacterium tumefaciens, que consiste en utilizar una bacteria que introduzca genes dentro de las células de la planta y es una de las técnicas más utilizadas actualmente. O la transformación mediante tubo polínico, en donde se introducen genes usando el proceso reproductivo natural de la planta. Todo esto se hace con el fin de generar un fruto más resistente a factores bióticos y abióticos. Bueno, ahora voy a hablarles de un caso que me pareció muy interesante de edición genética, así que voy a hablarles del arroz dorado. Este es un arroz modificado genéticamente desarrollado por los científicos Ingo Potricus y Peter Bayer en la década de 1990. La idea principal de estos científicos era crear una variedad de arroz capaz de producir betacaroteno, que es el pigmento naranja precursor de la vitamina A. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué tiene esto de interesante? Bueno, esto debido a que la deficiencia de la vitamina A es una problemática muy grave en muchas regiones pobres del mundo, especialmente en partes de Asia y África donde el arroz es el alimento principal. Según datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, debido a esta deficiencia se puede generar xeroftalmia, un trastorno ocular grave que provoca sequía extrema en los ojos, daña la córnea, causando como consecuencia una ceguera que hubiera podido ser evitable si tan solo hubieran tenido acceso a esta vitamina. También causa ceguera nocturna e inmunodeficiencia, lo cual aumenta la gravedad de enfermedades infecciosas. Por lo que, si se implementaba esta vitamina, según los científicos teóricamente, se podría prevenir la ceguera infantil, disminuir el riesgo de muerte por infecciones como el sarampión y la diarrea, ya sea la diarrea misma como una infección causada por el sarampión o como infección secundaria. Pero bueno, el arroz dorado fue diseñado precisamente para combatir esta problemática mediante la biofortificación, lo cual implica aumentar el valor nutricional de un alimento usando ingeniería genética. Esto mediante la inserción de genes provenientes de otras especies, como en este caso se usa la flor de narciso. Bueno, ¿cómo rectificamos esto? ¿Cómo rectificamos que esto sea seguro? Bueno, gracias a un artículo publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, en el cual se comparó el arroz dorado con el arroz común y corriente, podemos saber si es seguro. Así que bueno, esto es para ver si se tenía diferencia nutricional o si podría haber riesgos, ya sea en la composición de arroz. Y bueno, lo que hicieron fue estudiar sus composiciones químicas y nutricionales en los cultivos realizados en Filipinas en los años 2015 y 2016. Luego se analizaron estas muestras de cultivos y se realizaron sus proteínas, sus grasas, sus fibras, minerales, vitaminas, amino, ácidos grasos, antinutrientes y carotenoides. Y solamente se hallaron diferencias en los carotenos y otros carotenoides provitamina A. Pero esto porque se implementó en el arroz dorado. Mientras que el arroz normal no los tenía, por esto en el resto de composición eran prácticamente iguales. Por esto no se encontraron cambios periódicamente significativos en la composición nutricional de este arroz modificada, aparte del aumento de lo que ya mencioné anteriormente. Además, en el artículo también se menciona que el caroteno se considera seguro y que no hay ninguna evidencia de toxicidad al consumirlo en alimentos naturales. Además, varios investigadores sostienen que este tipo de mejoras genéticas
y biofortificaciones, podría crear soluciones a la hora de tratar problemáticas nutricionales a nivel mundial, especialmente en regiones donde muchas personas no tienen acceso a frutas, verduras o alimentos ricos en vitaminas, vitales para su desarrollo. Sin embargo, como toda la vida, no todo es bueno. El arroz dorado también tiene una fuerte controversia a su alrededor, social y científica, ya que, por ejemplo, organizaciones ambientalistas como Greenpeace han criticado este proyecto desde sus inicios, ya que, bueno, ellos como principal argumento tienen que el problema de la desnutrición no yace solamente en la falta de la vitamina A, sino se le atribuye a causas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la mala distribución de alimentos en estos continentes. Además, expertos en nutrición como por ejemplo Marion Nestle advirtieron que la absorción de la vitamina A depende de otros factores nutricionales, ya que en este continente las personas con dietas deficientes en grasas o proteínas podrían no absorber correctamente el beta-caroteno, incluso aún consumiendo arroz dorado en altas cantidades. Sin embargo, yo considero que el arroz dorado representa una innovación increíble capaz de salvar millones de vidas. Aunque para otros podría ser riesgoso enfocarse en soluciones tecnológicas para problemas que también son sociales y económicos, yo considero, aunque lo considero válido, ya que pues obviamente no todos tendrán acceso a esta tecnología debido a la desigualdad. Considero que si, igualmente si no se solucionan las problemáticas sociales, será en vano estos avances científicos. Sin embargo, yo invito a los oyentes del podcast a generar su propia posición al respecto. Y para ayudarlos a generar su propia visión, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el futuro de la seguridad alimentaria depende más de la tecnología y de los avances genéticos o de los cambios sociales y económicos?